Ya. Sí, adelante. Ya. Ya. Ya, toma. Muy buenas tardes. En esta oportunidad nos encontramos con la profesora y psicóloga Marilena Burgos. En esta oportunidad ella nos va a informar respecto a algunas actividades que se van a desarrollar con motivo de la Semana de la Educación Inclusiva y Día de las Personas con Discapacidad. Profesora, muy buenas tardes. Por favor, bríndenos detalles sobre estas actividades que afortunadamente se van a desarrollar a pesar de las circunstancias. Sí, buenas tardes, señorita Gina. Sí, gracias por esta oportunidad efectivamente de dar a conocer estas fechas, que en realidad es el 16 de octubre, es Día de la Inclusión Educativa y Día de la Persona con Discapacidad, pero ya es una costumbre que se hagan actividades durante una semana. Es así que el día de hoy se ha empezado a nivel del CEBE, a nivel del Colegio Especial, y también a nivel de las instituciones educativas inclusivas. Ellos están haciendo actividades de aprendizaje, ¿no? Porque es importante que todos, docentes, directores, padres de familia, estudiantes y la comunidad en general, estemos informados de qué cosa es, por un lado, la discapacidad y también, por otro lado, qué cosa es inclusión educativa. En ese sentido es que las instituciones educativas inclusivas están realizando hoy actividades, toda la semana en verdad, actividades donde los chicos tienen que informarse, tiene que toda la comunidad sensibilizarse y como producto elaborar carteles, eslogan, lemas, afiches, ¿no? Que hagan referencia a estas fechas. Luego también va a haber una charla, por ejemplo, el día miércoles, una charla dirigida a los padres de familia tanto del CEBE como de las instituciones inclusivas. Va a haber exposición de los trabajos de los docentes del CEBE, actividades de fonomímica, canto, baile que pueden hacer los estudiantes también el día de mañana. Luego el día viernes hay una misa virtual y un show virtual también para los estudiantes, ¿no? En general esas son las actividades, hay muchas más, pero de manera general son esas las que se van a realizar. Lo importante es que queremos resaltar, como decía hace un momento, que todos debemos conocer qué cosa es discapacidad, por ejemplo, ¿no? Y la discapacidad es una condición que no es una enfermedad, es una condición que tienen las personas. Muchas desde que nacen, o sea, son genéticas, como en el caso de los síndromes, por ejemplo, el síndrome de Down es genético, ¿no? Y eso le da características a las personas físicas y a nivel intelectual. Por ejemplo, la discapacidad intelectual en muchos casos también ya viene desde el nacimiento, otras veces se adquiere. El trastorno del espectro autista, que va desde el Asperger hasta el severo, que hasta la fecha no se sabe cuáles son realmente las causas, pero que también dan características muy especiales a las personas que tienen esta condición. Y así hay una serie de tipos de discapacidad, ¿no? Pero lo importante, como digo, es que todos sepamos que en cualquier momento, incluso los que estamos bien, podemos adquirir una discapacidad. Mira, la OMAPED, por ejemplo, tiene alrededor de 2.500 personas registradas como personas con discapacidad. Pero el gran porcentaje, la gran mayoría, son personas adultas y adultos mayores. Por consecuencia de una enfermedad, un accidente, han adquirido una discapacidad, ¿no? Puede ser física, de repente han perdido una pierna, un brazo, ¿no? O tienen una enfermedad, por ejemplo, sufren de presión alta, esto se asocia con otras enfermedades y esto genera una discapacidad, ¿no? Pero la discapacidad en sí no es una enfermedad, es una condición con la que la persona va a vivir toda su vida, ¿no? Y a raíz de diversos simposios, foros internacionales, reuniones que se vienen dando desde los años 70 más o menos, se empieza a trabajar respecto a la educación de las personas con discapacidad, ¿no? Porque de acuerdo a la Constitución y de acuerdo a los derechos de la persona, todos somos iguales ante la ley. Todos tenemos los mismos derechos a estudiar, a tener buena salud, a estar protegidos, a tener una vivienda, a tener un nombre. Entonces, a raíz de todas esas reuniones internacionales, se promueve lo que es la educación inclusiva. Y es así que el año 2005, el Ministerio de Educación, a través de una resolución ministerial, decreta el Día de la Inclusión Educativa y que luego eso se transforma en la década de la educación inclusiva.
Esto fue hasta el año 2012, pero se sigue trabajando sobre ello, ¿no? Porque todavía necesitamos que todos tenemos que comprender que todos somos diferentes, no somos personas iguales, no hay ninguno en el mundo que se parezca a uno. Todos somos diferentes, todos somos diversos. Entonces lo importante es que todos aprendamos primero a aceptar a los demás tal como son, cualquiera sea su condición, física, intelectual, de religión, condición. O sea, tenemos que aprender eso lo primero, ¿no? A aceptar. Tenemos que aprender a respetar a las personas como son. Porque mire, o sea, físicamente somos diferentes. Unos son altos, otros son bajos, delgados, gorditos. Pero parece mentira, ¿no? Que a estas alturas de la vida todavía hay gente que maltrata a las personas con discapacidad, ¿no? No les brinda las facilidades. Claro, porque la exclusión, esa es exclusión, es discriminación. Y mire, que no solamente está en ese grupo, no solamente están las personas con discapacidad, ¿no? Todavía están las personas por raza, por ejemplo. Todavía se discrimina a los mal llamados indios, a los cholos, ¿no? A los serranos o a los negros. O sea, todavía se discrimina. Y hace poco fue una congresista, ¿no? Que hizo un comentario totalmente desatinado, ¿no? Entonces todavía hay mucha discriminación de manera general, mucha exclusión, pero especialmente se discrimina a las personas con discapacidad. Entonces hay que reconocer que somos diferentes, que somos diversos. En esa diversidad está la riqueza como seres humanos, porque vamos a aprender unos de otros, ¿no? Y uno es, repito, es aceptar, es reconocer que somos diferentes, pero también valorar a cada persona por lo que es y respetarla por lo que es. De repente, mucho, como ocurre en los colegios, ¿no? Muchos chicos de repente no están aprendiendo tan rápido como deberían, pero es que las condiciones no les favorece también, ¿no? Y eso a veces no se analiza, pues, ¿no? Así es, no se analiza. Y en esta situación de pandemia se ha hecho más evidente. De manera general, estamos viendo que hay una gran deserción escolar, por ejemplo. Los chicos han abandonado la escuela, ¿no? Han abandonado, e incluso desde inicial, primaria, chicos de secundaria. No porque ellos quieran, sino porque no están las condiciones dadas como para tener una educación virtual a distancia. Aquí nomás en 28 de julio, Buenavista, o de repente Candelaria, Pampa Libre, 24 de junio, por ejemplo, los chicos no pueden ver la televisión, porque pueden tener un aparato de televisor, pero no tienen cable y no pueden ver las sesiones de televisión, ¿no? Lo otro es que los padres salen a trabajar, por ejemplo, y no hay quien les apoye, ¿no? O en el caso de secundaria, como me decía una madre, ¿no? Yo no sé cómo apoyarle porque yo no entiendo las clases secundarias, ¿no? Entonces esta pandemia ha hecho mucho más evidente la discriminación que hay, ¿no? Porque la misma comunidad del gobierno se olvida de las personas con discapacidad, ¿no? Imagínense, y esto estamos acá en la costa, imagínense cómo será la sierra, en la selva, donde hay localidades que no se acerca el gobierno, el Estado para nada. Los pueblos totalmente alejados, olvidados, ¿no? Yo he tenido oportunidad, gracias al Colegio Especial, de viajar, por ejemplo, a Iquitos, a Contamana, a Rioja, y uno ve en la ribera del río cómo están los pueblitos, ¿no? Casitas ahí que no tienen agua potable, no tienen luz, no tienen servicios higiénicos, y eso lo vemos, como le digo, aquí mismo en Buenavista, ¿no? Ahí hay niños que no tienen esas condiciones. Entonces, falta mucho realmente por hacer, tanto de parte del gobierno, el Ministerio de Educación, las autoridades, ¿no? Pero de manera general, todas las personas, toda la comunidad tenemos que aprender a aceptar, a respetar, a valorar a las personas con discapacidad, porque recordemos que es una condición, no es una enfermedad, es una condición que la van a llevar de por vida. Felizmente también hay muchos esfuerzos, por ejemplo, de los padres de familia, y vemos que muchas personas con discapacidad ya tienen profesión, están trabajando. Entonces, lo que necesitan las personas con discapacidad desde pequeños es que le brindemos esa oportunidad. Y la escuela es eso, es una oportunidad para que los estudiantes con discapacidad desarrollen también allí sus destrezas, habilidades, capacidades, ¿no? Que aprendan, y eso es lo que se quiere, por eso se habla de inclusión. Pero la inclusión no es que el niño esté en la escuela solamente, no es que vaya y que esté en el patio, que esté fuera, tiene que hacer todo lo que hacen sus compañeros. De repente, un poco más sencillo la tarea, de repente
actividades, lo que nosotros llamamos de acuerdo a sus necesidades, ¿no? Pero tiene que estar en todo. Hubo un momento en que de repente eso no se entendió y se pensó que un niño con discapacidad iba a la escuela solamente a socializar, es decir, a estar con los compañeritos, jugar. No, no es así. Los chicos tienen que participar en todas las actividades que hace el docente, ¿no? Dentro del aula, fuera del aula, si salen también a otro lugar, el niño con discapacidad, la niña, tiene que estar ahí participando como un alumno más, porque eso es inclusión. Y en este proceso tenemos que estar todos. En una institución educativa es el director en que encabeza la institución, y desde él, los docentes, ¿no? El personal de servicio, administrativo, los padres, todos tenemos que estar involucrados en este proceso de inclusión para que realmente sea de la mejor manera y que los chicos logren desarrollar sus habilidades, ¿no? Saludos para Isabel Pomar, dice también saludos para todos nuestros niños del CEBE. César Germán Briceño Casas, viva la inclusión. Estamos conversando con la profesora Marilena Burgos, ella es docente en esta institución educativa también y trabaja mucho el tema de la inclusión y la relación también con las instituciones educativas. Profesora, ese monitoreo que ustedes hacen siempre con los colegios donde hay niños con necesidades educativas especiales, ¿cómo ha sido este año para usted? Bueno, sí, a pesar de las circunstancias, seguimos haciendo este acompañamiento. En realidad lo que nosotros hacemos con los docentes inclusivos, porque ellos tienen a los niños incluidos, entonces le hacemos un acompañamiento, le damos sugerencias, les brindamos apoyos en cuanto a recursos, materiales, sugerencias en cuanto al aspecto pedagógico, cómo deberían trabajar con los niños. No es nada fácil, ¿no? Porque las condiciones, repito, no nos permiten trabajar como nosotros quisiéramos. Incluso los docentes también tenemos dificultad con todo esto de la educación virtual, ¿no? Porque no basta tener una computadora, un celular de última generación. Claro. Entonces a veces las redes están saturadas que incluso no nos podemos comunicar con los docentes, y los docentes a la vez tienen dificultad con los padres. Es una cadena, pero como digo, hay cuestiones que escapan a nosotros los docentes, ¿no? Porque no tenemos, en verdad, aquí a nivel del distrito, no tenemos buenas condiciones de conexión, ¿no? Pero, y yo de verdad valoro mucho el trabajo de los docentes inclusivos, valoro mucho el esfuerzo que hacen en esta situación, porque tienen que atender a 25, 30 alumnos y más aún a los chicos incluidos que requieren adecuar sus sesiones, sus clases, ¿no? Incluso mire que hay docentes de secundaria que están trabajando simultáneamente con 90 estudiantes, con 60 estudiantes. O sea, ¿cómo hace un docente en una clase virtual para atender a tantos alumnos? O sea, de verdad, es una cuestión que por lo menos pedagógicamente no se entiende, porque yo no puedo trabajar simultáneamente con 90 estudiantes, ¿no? Y así, hay cuestiones que de repente a veces las autoridades no entienden, ¿no? A veces ellos exigen, piden cosas, pero como que niegan la realidad que pasan nuestros alumnos, ¿no? Pero yo repito, de verdad, yo saludo a los colegas que trabajan con los niños con discapacidad, saludo a mis colegas del CEBE porque hacen un gran esfuerzo, y valoro mucho el trabajo de los padres de familia, porque los padres son los primeros educadores de sus hijos. Los padres son los primeros que tienen que incluir a sus hijos en la familia, ¿no? A veces hay cuestiones internas de los padres, de repente sentimientos encontrados, ¿no? Al inicio, cuando se enteran que es un hijo con discapacidad, y a veces hay esas emociones, pues le digo, encontradas, ¿no? De que incluso se sienten culpables, de que ellos, ¿por qué les llegó ese niño o niña con discapacidad? Pero es que aquí no hay culpables, ¿no? Es como un juego de azar, ¿no? Que le tocó a tal o cual familia, ¿no? Pero repito, no es una enfermedad, es una condición, y lo que tenemos que hacer es aprender a convivir con nuestro hijo que tiene esa condición, ¿no? Y ayudarle como a cualquier otro, a ser como cualquiera de nuestros hijos, ¿no? Porque yo siempre digo, y aunque de repente suene duro, yo siempre digo, ¿no? Nuestros chicos, chicas con discapacidad no merecen pena, no merecen lástima. No es eso lo que quieren, no es eso lo que necesitan. Necesitan ser tratados como cualquier otro de nuestros hijos. Enseñarles, ¿no? Enseñarles hábitos, enseñarles
pequeñas tareas, porque eso le va a ayudar también a desarrollar responsabilidad, ¿no? Entonces eso va a servir mucho para que cuando ellos poco a poco van adquiriendo más habilidades, más capacidades, puedan ser independientes, porque el propósito es eso. Sobre todo en el colegio especial lo que se busca es que los estudiantes sean independientes, sean capaces de hacer las cosas por sí solos, y en eso tiene mucho que ver el trabajo de los padres. Profesora, le agradecemos mucho esta entrevista. Por favor, nos repite las actividades que ustedes van a desarrollar o que se puede acceder quizás a alguna de ellas a través de forma virtual. Sí, todas son de manera virtual, lógicamente. Ya los directores, por ejemplo, de las diferentes instituciones educativas, ya están enviando sus saludos virtuales. Los docentes ya están haciendo llegar sus producto de sus sesiones de aprendizaje. Mañana, lo repito, hay una actividad en el CEBES, actividades artísticas que van a desarrollar los niños. El miércoles, ¿perdón? ¿A qué hora? Es en diferente horario, porque como son diferentes aulas, entonces ya los padres van enviando de acuerdo a cómo van realizando sus actividades, ¿no? Pero todo va a estar, me imagino, en la página del CEBE y pueden verlo, ¿no? Ya también hemos emitido 2 trípticos donde hacemos conocer cuál es la labor del CEBE y cuál es la labor del SANE, ¿no? Entonces el día miércoles también hay una charla, ¿no?, virtual también dirigida a los padres de familia. El jueves es las actividades de aprendizaje del CEBE, el viernes hay la misa virtual que es a las 5 y a las 6 el show infantil para los chicos, ¿no? Eso es en general. Hay más actividades, lo repito, pero bueno, esas son de manera general las actividades de esta semana, ¿no? Claro. Profesora, muchas gracias por la entrevista. Por favor, su despedida y un mensaje final que le quiere dejar al pueblo de Chancay. No, gracias de verdad por la oportunidad, un abrazo fuerte y un agradecimiento especial a todos los colegas, a los docentes que trabajan con los niños con discapacidad. Un abrazo fraterno también a los padres y recordarles que ellos son los primeros en que deben incluir a sus hijos, son los primeros educadores de sus hijos, ¿no? Y una frase para todos, ¿no? La inclusión no está en las leyes, la inclusión está en el corazón. Gracias. Muchas gracias. Declaración entonces en Líder Noticias de la profesora Marilena Burgos. Ella es docente y psicóloga, también hablándonos de la Semana de la Educación Inclusiva y también el Día de las Personas con Discapacidad, que es este 16 de octubre. Adelante, adelante, estudios. Gracias. Ya, profesora.